Vamos a la carta a los Hebreos, en su capítulo 11. Es un capítulo que ha sido largo en la medida en que menciona a aquellos testigos de la fe en un Dios redentor, en los actos salvíficos de Dios. Y recuerde que en el verso 32 comienza a abreviar la lista y nos dice: el tiempo nos faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y ya hemos platicado de Gedeón y de Barak, igualmente de Samsón y de Jefté y de Samuel y de David. Como menciona aquí en lo general los profetas, pues vamos a tocarlo así ahora, los profetas como testigos de la fe. Porque hoy la fe ha sido muy malentendida, quizá por una influencia de la metafísica, no de la metafísica de Aristóteles, sino de la de Connie Méndez. Ha habido una infiltración en las iglesias para pensar que la fe es una especie de deseo, energía positiva que al repetirla, al visualizarla, nos va a traer como realidad aquellas cosas que deseamos. Pero en la Biblia no hay ningún ejemplo de eso, y yo por eso les he insistido que cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús no dijo: vosotros pues oraréis así, decreto éxito, decreto prosperidad, cancelo deudas, cancelo problemas, cancelo enfermedades. ¿Y así enseñó a orar Jesús? Nunca, jamás Jesús enseñó a orar así. Por el contrario, la fe es aceptar la gracia de Dios. La fe es decirle sí a ese gran amor que Él nos tiene. Y por ende, poder caminar confiados en sus promesas salvadoras, pero solo en lo que Él haya prometido, ¿no? No en cosas que simplemente yo deseo o en cosas que ni siquiera están en la Biblia. Bueno, pero aquí dice que los profetas son testigos de la fe. Pero ¿qué es un profeta? También es muy importante considerarlo, porque la idea que viene a la mente de inmediato, en lo general, es que un profeta es alguien que predice el futuro. Incluso que vaticina. Una de las colinas de Roma se llama Vaticana, colina Vaticana, donde se adivinaba, de ahí viene la palabra vaticinar, como predecir el futuro. Y piensan que un profeta es alguien que puede decirnos fechas, eventos que satisfacen nuestra curiosidad por el futuro. Y sí, seguramente esto tiene mucho en común con las concepciones paganas del profetismo. En culturas babilónicas, cananitas o aún grecorromanas, donde además a veces los oráculos son bastante ambiguos, de tal manera que el adivino no tiene gran compromiso y usted puede entender lo que quiera, ¿no? Un poco a veces como algunos horóscopos, ¿verdad? Bueno, pues hoy va a ser un día muy bueno para ti. Pues eso puede ponérselo a cualquier signo y pues si usted se lo toma, pues adelante. Entonces el profeta en la Biblia es algo diferente. Poco a poco, conforme la revelación camina, el profeta se va desprendiendo de las concepciones paganas, y aunque al principio también se llamó vidente, después va quedando más claro que el profeta tiene una misión: traer la palabra de Dios. Y ahí él deja de ser importante, deja de enfocarse como podría hacerlo un rey sacerdote o un chamán. Simplemente para él lo importante no es la persona, sino el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios desde los profetas que encontramos en el libro de los Jueces, ¿recuerda?, es hablar en contra de la idolatría. Cuando vimos el profeta que le habló al sacerdote Elí,
el profeta que reprendió al pueblo en los tiempos de Gedeón, y por supuesto Samuel como profeta, y los profetas que vinieron después, entre otras tienen una tarea fundamental: hablar en contra de la idolatría. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios que entre nosotros no se nombre inmundicia, ni avaricia, ni fornicación, lo cual es idolatría. Y sorprende porque tal vez uno no había visto que la avaricia fuera idolatría o que la fornicación fuera idolatría. Y a veces, como no tenemos alguna escultura en el lugar de reunión, ¿verdad? Usted ve y están las paredes pelonas, hasta feas se ven, ¿no? Pareciera que no tenemos ídolos porque no hay imágenes. Excepto esta, para que se vea bien en la transmisión, no crean que es una idolatría de Jerusalén. Pero la idolatría puede ser intangible, es decir, todo aquello que ponemos en el lugar que Dios debería tener. Y el lugar que Dios debería tener es ser lo primero en nosotros. Es lo que más amamos, en lo que más pensamos, lo que más nos preocupa. Precisamente, y por eso el Padre Nuestro comienza diciendo en sus primeras peticiones: santificado sea tu nombre, ¿no? ¿Qué es lo que está en la preocupación de Jesús y en la oración que nos invita a hacer? La preocupación por el nombre divino, por la voluntad de Dios, por el reino de Dios. Y cuando cualquier otra cosa, legítima o ilegítima, ocupa ese lugar, hemos caído en la idolatría. ¿Qué puede ocupar el lugar de Dios? De una manera explícita, tal vez no, porque ninguno de nosotros dice: mi trabajo está en lugar de Dios, mis hijos están en lugar de Dios, mi deseo de riqueza está en lugar de Dios. Nadie dice eso, ¿verdad? Pero en la práctica es una realidad. ¿Qué es lo que más nos preocupa, en lo que más pensamos, lo que más deseamos? Lo que encamina o motiva desde lo más profundo las cosas que hacemos. Allí sí, es cierto, el yo, el dinero, el éxito laboral, la diversión, los hijos, la persona amada, que no es Dios. Es decir, hay muchas cosas que finalmente ocupan el lugar de Dios. Y el problema de la idolatría es que al poner cualquier cosa en lugar de Dios, toda cosa que no es Dios es finita. Y tratar de sustentar nuestra vida sobre cualquier cosa finita es finalmente lanzarnos al vacío. Por eso la idolatría es tan grave. Porque además la idolatría nos deja su impronta. Es decir, aquello que ocupa el primer lugar en usted es lo que forma su carácter y sus prioridades. Por tanto, forma su futuro. Por eso los pueblos atribuían a sus dioses algunas características que luego los propios pueblos tenían. Un dios guerrero daba por resultado un pueblo guerrero. Un Dios que necesitaba sangre humana requería sacrificios de seres humanos. Y así, todo objeto o persona que idolatramos definirá nuestra vida. Y por otra parte, pues es una traición al amor divino. Me gustaría, ojalá lo podamos lograr, que una característica de la doctrina, de las predicaciones, de la manera de ser de comunidad apostólica, sea el amor. Por tanto, siempre hemos de tener presente que Dios nos amó tanto que se dio por completo en Jesucristo y que la única respuesta lógica, racional, culto, dice Pablo, es igualmente responder
con un amor en el que le damos a Él nuestra vida. Por tanto, toda idolatría sería una falta de ese verdadero amor. Sería una traición que los profetas llamaron adulterio. Y precisamente por eso para los profetas era tan importante estar subrayando siempre la idolatría. A fin de cuentas, y lo leímos cuando vimos la historia de Sansón, la historia de Samuel, se le dijo al pueblo de Israel que ellos habían abandonado a Dios y que por eso Dios los entregaba en manos de sus conquistadores. Allá en el segundo libro de los Reyes, tenemos en el capítulo 23, versículo 4, que el rey Josías mandó al sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos. ¿Ve? ¿En dónde estaban estos altares, estas imágenes? En el templo de Jehová. De Baal, el dios de la fertilidad y de la lluvia. De Asera, la reina del cielo. Y de todo el ejército del cielo, porque los antiguos pensaban que cada planeta, cada estrella era un dios, esa era una fuerza divina que regía los destinos de los hombres. También dice en el versículo 5 que quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, los propios reyes de Dios. Habían puesto sacerdotes idólatras para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército del cielo. Y así son muchos los pasajes que en Crónicas y en Reyes nos dan incluso la lista de los dioses falsos y los ídolos que el pueblo tenía. Los bosques sagrados y los altares, y cómo hacían pasar a sus hijos por el fuego, y cómo adoraban las estrellas y los signos del zodiaco. ¿Cuál fue el resultado? Las 10 tribus del norte, el reino de Israel se llamaba, fueron destruidas por Asiria, los sobrevivientes desterrados, asimilados por las culturas, casados con personas que no eran de Israel. Destino final, 10 tribus desaparecieron. La tribu del sur, la tribu de Judá, destruida la ciudad de Jerusalén, destruido el templo, llevados a Babilonia. ¿Y cuál fue la razón? De acuerdo con los libros de los profetas. La idolatría. Desde el libro de Deuteronomio hasta el segundo libro de los Reyes, es una literatura escrita por los profetas, aunque les llamemos libros históricos. La Biblia hebraica los clasifica como profetas primeros y el enfoque es deuteronomista, es decir, Dios prometió bendiciones si respetamos el pacto, pero si no obedecemos el pacto, las consecuencias de nuestros pecados nos tienen que alcanzar. Este es el enfoque de toda esta literatura histórica que se escribe contemporáneamente a los grandes profetas, sobre todo como Jeremías. Entonces los profetas, reasumo mi punto,
tienen un mensaje central contra toda idolatría. Como hoy existen pretendidos nuevos profetas, y puede ser que algunos sean verdaderos, pero también hay falsos. Cuando usted escucha a alguno de estos profetas, tiene que tener el discernimiento y preguntarse, ¿está denunciando la idolatría? Este profeta está denunciando aquellos pecados, actitudes que hoy la gente, los cristianos y los no cristianos, tienen como ídolos, ¿no? Hoy tenemos muchos ídolos. Algunos son comunes, son muy populares, como el Dios del consumo, el del placer, el de la belleza del cuerpo. Y tenemos nuevos templos, ¿no? Como los salones de fiestas y los estadios deportivos, ¿verdad? Donde la gente no va los domingos al culto, pero sí va a aquellos lugares para adorar aquello que le gusta. Y por lo cual puede dar hasta la vida. Y habla de pasión, ¿no? De pasión. Si estos profetas modernos no están denunciando las idolatrías, no son verdaderos profetas. El profeta no solamente habla, decíamos, del futuro, también tiene que hablar del pasado y también tiene que hablar del presente. Quizá esto suene un poco extraño, pero la profecía es pasado, presente y futuro. Así que cuando decimos profecía no nos referimos solamente a Apocalipsis y las últimas cosas. La Biblia se llama a sí misma la palabra profética. Y la Biblia como palabra profética tiene una mayoría de texto que son relatos del pasado. Entonces, la profecía tiene que ver con el pasado. Por supuesto, gran parte de la Biblia es de un presente constante. Y hay muchas promesas y consuelo para el sentido de la historia al final de los tiempos. Entonces la Biblia y la profecía son pasado, presente y futuro. ¿Para qué sirve la profecía para el pasado? Para saber quiénes somos. Si el reino del norte desapareció con aquellas 10 tribus, ¿por qué el reino del sur, al menos en un pequeño remanente, sobrevivió y se volvió a construir? Porque muchos de los exiliados, sacerdotes y nobles, escribas de la corte, compilaron los textos sagrados y escribieron otros, y dieron a los judíos en el exilio la identidad que necesitaban, la historia que les permitiría recordar las palabras de yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, y cómo Dios hizo un pacto, cómo eran un pueblo escogido y cómo debían volver a una tierra prometida, cómo podrían ser liberados de Babilonia como lo fueron los hebreos liberados de Egipto. Y esto dio a la generación de Esdras y Ezequiel una conciencia de pueblo del pacto, que les permitió sobrevivir, tener una religión que en ese momento se originó de manera precisa como judaísmo. Ahí comienza el judaísmo. Entonces la historia nos da la identidad, nos dice qué ha hecho Dios por nosotros, cómo nos ha redimido, quiénes somos. Por eso toda esta literatura de los profetas que escriben historia tiene esa función, saber quiénes somos desde Dios, desde lo que Dios ha hecho con nosotros al elegirnos. La profecía al presente tiene una dimensión ética muy importante. En muchas religiones pareciera que lo importante es el rito,
Si tú haces el rito, lo repites exactamente como es, va a funcionar. Si tú tienes la fórmula, las palabras mágicas, va a funcionar. Si quien lo imparte es el sacerdote o el mago o la persona iniciada o consagrada, va a funcionar. Para los profetas, nada de esto tiene importancia. El profeta Isaías dice: ya no me traigan más sacrificios, estoy harto de sus sábados y de sus fiestas solemnes, y cuando oren y extiendan sus manos, yo no los voy a escuchar. Entonces el rito pasa a un plano muy secundario, y en su lugar Dios está pidiendo justicia, humildad, misericordia, porque encontramos una condición del pueblo de Israel y del pueblo de Judá de injusticia. Los ricos, los gobernantes, explotan al pueblo. Cuando en tiempos de la peregrinación todos tenían más o menos la misma distribución de la riqueza, al entrar en Canaán y volverse sedentarios, poco a poco algunos van acaparando propiedades. Otros caen en la desgracia. Otros acaparan el alimento. Los jueces se vuelven corruptos. Defienden al rico que les da dinero y perjudican al pobre. Y entonces Israel cae como México, en una situación en la que los gobernantes y los jueces y los ricos sumen al pueblo en la miseria y en la pobreza. Y los sacerdotes y los profetas han caído en la molicie y en la embriaguez, y en la complicidad y el contubernio con los poderosos. Y si nosotros leemos al profeta Amós, o al profeta Isaías, o al profeta Oseas, o cualquiera de ellos, vamos a ver que su mensaje es claro y directo contra la injusticia. Algo que la iglesia a veces olvida. Piensa que solo se trata de reunirnos aquí adentro y allá que ruede el mundo, no nos metamos al mundo porque el mundo es pecaminoso. Nosotros con que vengamos aquí, oremos, decretemos nuestras bendiciones y ya estamos bien. Ese es un egoísmo acomodaticio, escapista. La iglesia está en el mundo y por eso tiene que participar en la política, en la ciencia, en el arte, en la filosofía, en la economía, y denunciar la injusticia. La tarea profética de la iglesia es denunciar la injusticia sin olvidar la dimensión escatológica del reino de Dios, porque la teología de la liberación pretende denunciar la injusticia, pero ha negado la dimensión escatológica. Simplemente, y para que quede claro, ha negado que Jesús resucitó verdaderamente y corporalmente. Entonces, ¿de qué sirve que denuncie la injusticia si no hay ningún reino de Dios trascendente que finalmente vaya a establecer la justicia en este mundo? Así que los profetas se despegaron también del profetismo pagano porque ahora tenían un mensaje ético. No se trata de hacer propicios a los dioses con los sacrificios. No se trata de ofrecerles algo o quizás una manda para convencerlos que me hagan un favor y tenerlos contentos. Se trata de vivir una vida ética como condición sine qua non, sin la cual Dios no puede tener una relación con nosotros ni nosotros con Dios. Tiene que haber una vida ética. Y esto tenemos que llevarlo muy dentro de nosotros, ¿sí? Porque si nosotros mismos no estamos cambiando de vida, viviendo una vida cristiana, verdadera, entonces no es suficiente con que vayamos a la iglesia, cantemos y todo lo demás. Tal vez hasta sea una esperanza falsa.
¿no? Y cuando estemos delante de Dios y no nos deje entrar, Señor, pero acuérdate que yo tomaba la Santa Cena, ¿no? Sí, pero tú nunca fuiste justo. ¿No lo dijo Jesús? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este era el mensaje de los profetas, un mensaje al pasado. ¿Quién eres? ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios contigo? Un mensaje al presente. No seas idólatra, no seas injusto, humilla tu corazón, obedece a Dios. Y un mensaje al futuro, por supuesto. Un mensaje de esperanza y de consuelo. Porque cuando estamos inmersos en este mundo, y si somos cuidadosos para ver nuestro entorno, a veces nos desespera, ¿no? Porque no se ve una solución. La realidad es increíble. Sales a la calle y ves unos pecados, unas ideas, una manera de ser que la gente ha asumido como normal, que no puedes creer. O sea, aunque estás en el mundo, te das cuenta más que nunca que no somos del mundo. ¿Y esto tiene un remedio? ¿Algún día habrá una solución? ¿Realmente Cristo va a venir alguna vez? Cuando los profetas hablan del futuro, nos subrayan y nos fortalecen con las promesas divinas de lo que se ha de cumplir. Recuerde que los profetas no nos detallan puntualmente fechas, cosas que van a pasar y en qué orden, como para que usted satisfaga toda su curiosidad por el futuro con una pita así de mira todo eso lo que va a pasar, como a veces se pretende. Sino a grandes pinceladas se nos da lo que es la esencia de la salvación como una promesa segura de parte de Dios. Los primeros profetas que encontramos en el tiempo de los reyes, de los jueces, continúan también en la época de los reyes. La época de los reyes va desde el rey Saúl y David hasta el rey Sedecías, que es llevado a Babilonia, y ahí termina el tiempo de Israel como un reino. Nunca más de esa manera Israel ha llegado a ser un reino. Toda esa época de los profetas que el Evangelio de Mateo simboliza con 14 generaciones desde David hasta la transmigración de Babilonia, Mateo capítulo 1, es la época de los reyes y los profetas, de David a Babilonia, la época de los reyes y los profetas. Ahora bien, los reyes gobernaban, pero los profetas tenían que reprender, para empezar, a los reyes. Y a veces reprender a un rey puede costar caro, puede uno perder la cabeza, si no, pregúntele a Juan el Bautista. Pero ahí está Natán, cuando David, ¿se acuerda? Cuando David codició a una mujer, cuando David se enteró que era casada y no le importó, cuando David consumó el adulterio, cuando David quiso esconder el adulterio y le dijeron está embarazada, intentó endosarle el niño al marido y luego trató de emborrachar al marido y engañarlo y después mató al marido. Y ya que Betsabé era viuda, David se casó con ella y dijo pues ya no hay problema, me casé con una viuda, eso no es ningún pecado, y todo lo demás lo escondió bajo el tapete. Note usted que vino el profeta Natán. Vino Natán y no dijo, David es mi autoridad, no le puedo decir que ha pecado porque sería yo un rebelde. Esa es la actitud de muchos cristianos hoy. Tú nada más ora por Peña Nieto para que Dios lo bendiga. Porque si está Peña Nieto en el poder es porque Dios quiso. O sea que ni los votos ni los fraudes sirvieron para nada. Fue porque Dios quiso. Eso es falso. Sí hay que orar por nuestras autoridades, pero ¿qué vamos a orar?
Tal vez tengamos que orar que Dios lo reprenda, que Dios lo quebrante, que Dios le dé sabiduría, o que Dios se lo lleve, ¿no? Digo, hay muchas cosas por las que orar por los gobernantes, pero eso no quiere decir que no podamos denunciar la injusticia. Y ni siquiera a la persona, no se trata de faltarle el respeto a la persona. Y así como el cristiano no necesariamente está afiliado a un partido. No estamos a favor o en contra de un partido, a favor o en contra de un gobierno, ni siquiera de un régimen. Estamos en contra de la injusticia y en favor de la justicia. Vengan de quien venga, ¿no? Esto va más allá de las personas. Y entonces Natán llegó con David. Y acuérdense que le dijo, ¿no? Un hombre hizo tal y tal cosa y David, muy indignado, se levantó y dijo, merece la muerte. Pues David, ese hombre, eres tú. ¿Se arriesgó Natán a que David lo mandara a matar? Por supuesto. El profeta está allí para denunciar, como lo hace Isaías, a los sacerdotes y profetas ebrios. Isaías capítulo 28. Sacerdotes ebrios. Está allí para denunciar a los ricos que no se preocupan por el pobre, como dice el profeta Amós, ahora ustedes vacas de Basán. El profeta está allí para denunciar la idolatría como Eliseo y Elías. La reina Jezabel, esposa del rey Acab, quería matar a Elías, porque ella era una promotora del culto a Baal. Y bueno, como esposa del presidente, como esposa del rey Acab, era la primera dama, era la presidenta, pues tenía mucha influencia en el país y la gente la seguía, hizo todo el culto a Baal, porque la religión que profesa el gobernante se vuelve popular inmediatamente. Si no, pregúntenle a cierta iglesia, ¿no? Entonces, Elías se atrevió a desafiar a los sacerdotes de Baal. Los primeros profetas no escribieron. No tenemos ningún texto procedente de la mano de Natán o de Gad, profetas de David. No tenemos escritos de Elías, aunque es un gran profeta, ¿no? Tan grande que queda como el modelo del profeta postrero que ha de venir antes del Mesías y que se cumple con Juan el Bautista. No tenemos textos heredados de la mano de Eliseo, aunque fue un profeta al que se le atribuyen muchos milagros. Pero en el siglo VIII antes de Cristo, los grandes profetas comienzan a escribir. Primero en el reino del norte, el profeta Amós y el profeta Oseas. Y cuando empiezan a escribir, quedan claras varias cosas. Primera, Dios no es el Dios más poderoso entre los dioses. Dios es el único Dios y los demás no existen. Hay una gran diferencia, ¿no? La primera se llama monolatría. O sea, yo adoro un solo Dios y es el de esta región. Claro, si voy a otra región, pues adoraré al de allá. Y si hay una guerra, pues espero que el mío sea más poderoso que el de allá. Esa es la monolatría que predominó en Israel durante muchos siglos. Pero para los profetas es clara una cosa. Los profetas no eran de la guerra espiritual, no pensaban que había una serie de potestades ahí peleándose con Dios y nosotros venimos con Dios y le echamos una manita, ¿no? Solo hay un Dios y es omnipotente. Y los otros dioses son vanidad, son aire, no existen. Entonces, primera gran doctrina de los profetas del siglo VIII, el monoteísmo. Segunda doctrina, y ya la mencioné, la religión como ética, como exigencia de una conducta
infinitamente por encima de la importancia del rito, de la liturgia, de las fiestas o de los lugares sagrados. Es una relación con Dios, es una relación con el prójimo, porque es con el prójimo donde pueden surgir la ética. Porque yo puedo ser muy justo, muy honesto y muy buena persona, yo solito. El problema está con el prójimo, ¿no? Porque el prójimo no siempre es un estuche de monerías y me hacen enojar. Y entonces ahí es donde yo pierdo mi ética, pero ellos tienen la culpa. Entonces la ética exige una relación con el prójimo. Estos grandes profetas insisten entonces en una justicia social. El Evangelio es incomprensible y es incompleto si no tenemos claro que el que verdaderamente se convierte, su arrepentimiento tiene que ser también un arrepentimiento de los pecados sociales. Y en lo que de él dependa, su responsabilidad es una responsabilidad social. Muchos de estos profetas surgieron en tiempos de crisis. En el reino del sur, el profeta Isaías. Eran los tiempos que el rey de Asiria, llamado Sennacherib, había destruido Samaria y ahora sitiaba Jerusalén. También el profeta Miqueas. Y ellos tuvieron que hablar de que a pesar de las crisis, de la inminencia de la destrucción, Dios prometía establecer un reino eterno. Después, el pueblo de Israel, o el pueblo de Judá, siguió confiado en la exterioridad de la religión. En tiempos del profeta Jeremías, los reyes decían: no pueden los babilonios destruirnos, porque tenemos el apoyo del imperio que se llama Egipto, y en Jerusalén está el templo de Dios, que es el ombligo del universo, y es la casa de Dios, y Dios no puede permitir, ni va a permitir jamás, que esta ciudad caiga, porque aquí está su templo. Su esperanza y su confianza eran falsas, ¿no? Estaban confiando en un objeto o en un lugar sagrado y en un aliado humano. Y vino Jeremías y por 30 años les dijo: no pueden confiar ustedes en Egipto, tienen que confiar en Dios. Y no pueden confiar en que ustedes tienen el templo, tienen que arrepentirse. De lo contrario, Dios no está con ustedes. Como ellos no entendieron, los babilonios, ya dije, destruyeron y deportaron. Vinieron otros profetas, todos los que conocemos en la Biblia como profetas mayores y menores. En tiempos del exilio y del post-exilio, tiempos en que Israel nunca volvió a ser un reino, la gran pregunta de todos era: ¿cuándo Dios va a cumplir sus promesas? Estamos dominados por un imperio babilónico, ahora por un imperio persa, ahora por un imperio griego. ¿Cuándo Dios va a cumplir sus promesas? ¿Dónde están las bendiciones que nos dijo? ¿Dónde está el pacto? No vemos nada, solo sufrimos, somos pobres, dominados, exiliados. Y entonces los profetas hablaron del futuro. Entre las cosas que hablaron del futuro, quisiera que veamos al profeta más evangélico de todos, el profeta Isaías. En su capítulo 7, y en el contexto de un mensaje al rey Acaz, Isaías habló del nacimiento de un niño que fue su propio hijo, pero que se constituía en un tipo y aviso del Mesías. 7:14 de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Este relato lo tenemos precisamente detallado en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo tenemos la versión de José. José se encuentra de repente con que su prometida, a la que no ha visto en meses porque andaba ella de viaje, resulta que está embarazada. Y José no fue. Entonces, o acusarla y que la apedreen, como explicábamos en el caso de David, o posponer la boda para que a ella no le pase nada y asumir la culpa como propia y dejar así las cosas. Y en esa segunda opción que José escogió, el ángel de Dios le habla y le dice: José, toma a María como tu esposa, no tengas miedo, no te ha traicionado. Ella ha concebido del Espíritu Santo. Por tanto, el hijo que nacerá será llamado Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios está con nosotros. Isaías, 700 años antes de Cristo, hablando como lo entendieron los traductores judíos del siglo III antes de Cristo, de una virgen, de la cual nacería el Mesías. Por supuesto, el judaísmo contemporáneo querría negarlo. Por eso estoy haciendo referencia a sus propios rabinos precristianos para que veamos el verdadero significado. En Isaías capítulo 9, dice en el verso 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el verso 6: porque un niño nos es nacido. Vean qué oportuno que hablar de la carta a los hebreos, que nos menciona a los profetas como testigos de la fe, y ver cómo la fe de Isaías le permitió contemplar la llegada del Mesías y poderlo compartir un 24 de diciembre, ¿verdad? Fíjense qué maravilloso texto. Un niño nos es nacido. No es un ángel que llegó del cielo, no es un Dios que se apareció en un torbellino, no es un ser poderoso, resplandeciente que por ahí surgió. Es un niño. Es un niño indefenso. Hijo nos es dado. El principado sobre su hombro. O sea, la cabeza, el reino está sobre de él. Y se llamará su nombre Admirable. Admirable, sublime, que es lo mismo. Quiere decir alto sobre todo, supremo. Consejero. Consejero porque de él viene la sabiduría, pero también la palabra consejero significa estar junto a para guiar. Dios fuerte. Este versículo tiene que darle muchos problemas a los que no creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Sí, Dios poderoso, pero no todopoderoso. Bueno, entonces ya tengo dos dioses. Y el problema que quería arreglar se me volvió dos problemas, ¿no? Jesús es Dios fuerte. ¿Qué niño, qué otro niño puede ser Dios fuerte? ¿Hay otro niño al que le podamos decir Dios fuerte? Padre eterno. Este es el colmo de la paradoja, ¿no? Es un niño y a la vez es un Padre eterno. Es un niño inocente e indefenso y a la vez es el Dios poderoso. Y a la vez es el príncipe de la paz. Bueno, este versículo da muchas características de Jesús paradójicas, pero precisamente tienen que ser paradójicas porque la gran paradoja del Evangelio es que el Dios se ha hecho criatura, ¿no? Que el Creador se ha hecho criatura. Y eso en sí es una paradoja. Igualmente en Isaías capítulo 11, dice el verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces.
O sea, alguien va a nacer de la familia de David y de Isaí, su padre. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y aquí, aludiendo al candelabro de los 7 brazos, el espíritu de Jehová se presenta como el brazo central y luego 3 pares: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este es el ungido, es decir, alguien sobre quien reposa el Espíritu de Dios. En todas las formas del ministerio del Espíritu de Dios, por eso es el 7. Bueno, estos 700 años antes de Cristo, pero adelantándonos al capítulo 42, y estamos allá en el segundo Isaías, probablemente años 600 antes de Cristo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, como se dijo el día de su bautismo, ¿no? Aquella voz. He puesto sobre él mi espíritu, es decir, es el ungido. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Y así hasta el verso 9 viene hablando de Jesús, que tiene que ser Dios, porque el verso 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Si Jesús no es Dios, ¿por qué la misma Biblia lo glorifica si aquí dice que Dios no dará a otro su gloria? El capítulo 52 y 53, de todos conocido, también texto del segundo Isaías, y conocemos el versículo 3 que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y aquí estamos hablando ya del Jesús que está en la cruz, ¿no? El Jesús que es despreciado por todos. Pero, dice el 4, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La Navidad no tiene sentido sin esto. Quizá muchos hoy están celebrando la Navidad sin tener idea de esto, ¿no? Lo importante de la Navidad es la cena, el regalo, las bebidas, el bailongo, pero la paradoja de que Dios se hizo humano y que llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores, que por su llaga fuimos curados, que fue molido por nuestros pecados, ¿dónde queda? Y por último, el tercer Isaías nos dice en su capítulo 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Este es el texto que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra ante ustedes. Así, los profetas de los que nos habla la carta a los hebreos tuvieron tal fe en la redención que pudieron comprender la llegada del Cristo, la llegada del Mesías.
No la disfrutaron, como lo dirá después el texto, pero lo vieron. Lo vieron porque, como dice la epístola de Pedro, diligentemente investigaron y meditaron acerca del Cristo que había de venir. La profecía hoy existe. La profecía está vigente porque es el más importante de todos los dones. Pero tenemos que comprender que la profecía es la predicación que edifica, consuela y exhorta. Y que eso puede hacerlo recordándonos el pasado de lo que Dios ha hecho con nosotros, exhortándonos y animándonos para abandonar toda idolatría y toda injusticia en el presente, o trayéndonos la certeza y el consuelo de que este Jesús anunciado aquí por Isaías, también es el mismo Jesús que ha de regresar, resucitado, y que su reino se establecerá. Y cuando más desanimados, cuando más deprimidos, cuando sin más esperanza nos sintamos, cuando el mundo en su condición terrible nos haga pensar que no hay remedio, o incluso nos tiente a unirnos con ellos ya que no podemos contra ellos, viene la profecía del futuro. El reino de Dios se establece. Él es el príncipe de paz. Por tanto, la historia termina en el momento en que se convierte por completo en el reino de Dios.